Continuem ara i parlem de nutrició i alimentació saludable. I és que amb la tornada de setembre arriba també el moment de recuperar rutines saludables i deixar darrere tots els excessos de l'estiu. Per a orientar-nos en aquest camí parlem amb Felipe Bayer, ell és el tresorer del Col·legi Oficial de Nutricionistes i Dietistes de la Comunitat Valenciana i ens ajudarà a desmuntar mites i a descobrir quina és la millor manera de tornar a esta alimentación equilibrada. Felipe, bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, como estaba comentando, después del verano, ¿no?, de esos excesos, la cervecita que nos hemos pasado, las comilonas, todos queremos, o muchísima gente quiere quitarse un poquito esos kilitos de más. Y entonces lo que hace automáticamente es, se pone a dieta, ¿no? Septiembre para muchos es sinónimo de ponerse a dieta. Pero, ¿qué errores comunes soléis ver los dietistas en estos casos? Sí, generalmente solemos encontrar esto, principio de semana, principio de mes, principio de estación, lo que sea. El día 1, el famoso lunes que decimos, es el inicio para hacer todas estas dietas, esta alimentación e intentar quitarse esos excesos de las fiestas. El error más común que nos solemos encontrar es eso, la gente suele tender a tener una prisa para perder ese exceso de peso o esos excesos que se han llevado a cabo, y no tener en cuenta que llevamos mucho tiempo realmente no llevando una buena alimentación o que no nos hemos estado cuidando y pretendemos ponerle solución en nada, en 4 o 5 días, y claro, esto es un problema. Precisamente, si hablamos de esa rapidez con la que se quieren perder esos kilos, muchos recurren a las dietas milagro que se dice, ¿no?, o a dietas muy restrictivas. Me suena a mí, ¿no?, la típica dieta detox o la low carb, ¿no?, o incluso esas dietas que se pusieron de moda hace tiempo, la dieta de la alcachofa, que era solo comer un alimento. ¿Qué opinas tú de este tipo de dietas? Respecto a lo que son las dietas milagro, tenemos un montón de eslóganes. Siempre vamos a encontrar algo, lo primero, que nos llame la atención. Es decir, van a buscar que sean llamativas, que la gente diga, estoy haciendo algo especial, por lo tanto, soy diferente al resto, voy a conseguir unos resultados mucho antes y, claro, con esto acabamos teniendo una serie de problemas. Lo que se repite en casi todas las dietas milagro, da igual el nombre que le pongamos, si lo enfocamos a que sea una monodieta enfocada solamente a un alimento, o si es una low carb, como decíamos, da igual el enfoque que le pongamos, la venta de estas dietas es la misma. Baja de peso lo más rápido posible, ¿vale? Bajamos de peso rápido, no van a haber repercusiones, lo cual es falso, sí que acabamos teniendo bastantes repercusiones al respecto, y sobre todo que va a ser algo fácil y muy llevadero, lo cual también vemos que es un problema. Se ponen muy de moda porque prometen mucho, o sea, prometen, como nosotros le llamamos, dieta milagro, nos prometen un milagro. Y la realidad es que hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de realizarlas. ¿Y quién está detrás de estas dietas? Generalmente lo que nos encontramos es que la gente que promueve las dietas milagro suele ser gente poco formada o se pone muy de moda. Las típicas dietas milagro más antiguas de la década de los 70-80, por ejemplo, destacan de la época de Hollywood. Esta imagen que tenemos del famoso, de la persona de éxito, con un físico concreto, un trabajo algo admirable, que hacían alimentaciones muy particulares, como puede ser, por ejemplo, la sopa de col o cosas así, se tiraban 7 días tomando sopa, y claro, esto de salud no tiene nada, ni va relacionado mucho menos, por ejemplo, con el trabajo o con el éxito. Otro de los problemas que acarrea, ¿no?, este querer volver a la rutina rápidamente, bajar de peso rápidamente, son los falsos mitos alimentarios, ¿no? Y es que comer un huevo diario es malo para el colesterol. Tengo aquí también otros, no cenar ayuda a perder peso, los alimentos light o desnatados siempre van a ser mejores y más saludables. ¿Esto entra un poquito en la categoría de las dietas milagro? Yo no categorizaría todo, digamos, dentro de lo que son las dietas milagro. Es decir, hay que entender un poco lo que llamamos dieta milagro de lo que son algunas pautas o algunos eslóganes. Por ejemplo, el consumo de huevos lo podemos tener en cuenta en función de si se hace una dieta milagro, se hace una buena planificación o si la persona simplemente está intentando llevar una alimentación sana sin llevar ningún orden establecido como tal. Entonces, no entrarían todos exactamente en el mismo eslogan. Una forma de diferenciarlo, sobre todo, es cómo se nos vende. Si se nos vende como una solución rápida, seguramente, si es rápido, fácil y sin dificultades, ahí vamos a empezar a pensar que es una dieta milagro. En cuanto a los falsos mitos o los mitos en general que tenemos en la alimentación, siempre hay mucho ruido al respecto. Lo principal que deberíamos hacer es ver quién los está diciendo. Si tenemos una persona que sabemos que ha pasado por una serie de filtros, que tiene una titulación, por ejemplo, un dietista nutricionista colegiado, ya sabemos que su mensaje va a ser mucho mejor que el de alguien que no tiene ningún tipo de formación al respecto. Entonces, para diferenciarlo sobre todo es eso, ver qué se nos está vendiendo. En cuanto a mitos, uno de los más llamativos sería, por ejemplo, el tema del agua con limón en ayunas.
no tiene base científica, no tiene ningún tipo de repercusión, pero positiva, mejor dicho, pero claro, nos venden que con esto vamos a tener toda la solución con la pérdida de peso. ¿Cuáles, aparte de los mitos que a ti más te han llamado la atención? De los mitos que nos encontramos en el día a día, sobre todo me llama mucho la atención por todo lo que estudiamos, lo que leemos al final, aquello que genera como miedo en la población. Hay que entender que la población, la gente, suele tener miedo a aquello que se ha puesto de moda. O sea, hace unos años, en los 90 o por ahí, lo que más miedo nos daba era el tema cardiovascular. Entonces, ¿qué se hicieron? Un montón de productos a nivel industria, un montón de alimentos que eran light, sin grasas. Entonces la gente entendía que si tenía grasas era malo para la salud y si no tenía grasas era bueno para la salud. Hay que tener muchos condicionantes en cuenta. O sea, ya de por sí, por ejemplo, la persona entrena o no entrena, si hay patologías detrás, alguna enfermedad o no, y a partir de ahí condicionar un poco más su alimentación. Con los años nos fuimos a que los hidratos de carbono eran malos. Azúcares, almidones de cualquier tipo, refinados o no refinados, todos eran veneno. Hemos visto que esto también cambia. ¿Cuál es la moda que tenemos a día de hoy? El tema de las proteínas. Todo lo que tenga proteínas parece que sea bueno. Intentamos catalogar siempre en alimentación y en nutrición algún mensaje concreto es o bueno o malo. Y todo esto es un poquito más complejo como para catalogar bueno o malo. Depende mucho del contexto de cada uno. Hablabas de modas, ¿no? Al final en la alimentación pues también se siguen diferentes tendencias a lo largo de los años, y una que a mí me llama bastante la atención y que creo que igual que las proteínas ahora también está muy en boca de todos es el tema de la suplementación alimenticia, ¿no? Hay desde influencers hasta marcas que te venden proteínas, pero también cualquier tipo de suplemento, de vitamina. Esto podría también catalogarse como, bueno, me has dicho que es mejor que no categorice, pero esto también forma parte de, ¿no?, de esos falsos mitos. Sí, depende de lo que se venda. Hay que pensar siempre con la suplementación, con todo este tipo de dietas, este tipo de alimentaciones o eslóganes, ¿por qué se dan? ¿Por qué se dan? Muchas veces, por ejemplo, cuando le decimos a alguien que haga una dieta milagro o que haga mi plan nutricional específico y tal, lo que hay detrás es un interés, es decir, lo que quiero es que compres mi producto y sigas lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, cuando hablamos de suplementación, por ejemplo, hay que tener en cuenta que se mueve mucho dinero detrás de esto. Entonces, que yo te diga que tomar magnesio te va a mejorar la vida, pues al final va a aumentar las ventas de magnesio, que es algo que al empresario de turno le puede interesar. De cara a la población genera mucha confusión, porque entendemos al final que el magnesio es algo que es útil para magnesio o cualquier otro suplemento. Es algo útil, es algo necesario que está dentro del cuerpo, entonces parece que todo el mundo tenga un déficit de magnesio de repente, o de zinc, o de alguna vitamina en concreto. Cada contexto es un mundo. Si yo tengo una buena alimentación, si estoy consumiendo suficientes vegetales, productos integrales, hago deporte, tengo buenos hábitos, no fumo, no consumo alcohol habitualmente, o mejor, la recomendación de alcohol es cero siempre en cuanto a salud, va a ser menos probable que tenga un déficit de cualquier tipo de nutriente. Ahí habría que valorar si suplementamos o no con un profesional que nos pueda ayudar, como un dietista nutricionista, pero no es esencial la suplementación. O sea, la suplementación al final complementa esa alimentación. Con una buena alimentación y unos buenos hábitos no es necesario suplementar, pero a veces sí que puede ser interesante. Entiendo que depende del caso personal de cada uno, pero creo que sí que habría que dejar claro que la suplementación no es alternativa de una buena alimentación, ni mucho menos sustitutiva, ¿no? Correcto. Al final, si nosotros lo que pretendemos es que una persona consiga todos esos nutrientes, vamos a nombrar los generales, esos hidratos de carbono, esas proteínas, esas grasas, esas vitaminas, esos minerales e incluso un grupo aparte, pero muy importante, la fibra dietética, si todo eso lo tenemos en capsulitas, quizás podríamos conseguir cubrir esas necesidades diarias. Eso a día de hoy no es posible. En caso de que fuese posible, también hay que entender que nuestra alimentación va más allá de simplemente rellenar depósitos que tengamos vacíos y demás. Hay una gastronomía, hay una parte cultural, hay una parte social. O sea, nosotros cuando tenemos una buena o una mala noticia, siempre llamamos a algún familiar, a alguien cercano para, pues bueno, vamos a tomarnos algo, vamos a celebrarlo, o, jolín, qué triste estoy, vamos a comer alrededor. La suplementación no puede sustituir lo que es una buena alimentación. Si recopilamos un poco, tanto las dietas milagro, los falsos mitos, como el mal uso de esta suplementación, ¿puede acarrear problemas de salud? ¿Puede ser peligroso? Sí, incluso en algunos casos, por ejemplo, una mala pauta de suplementación puede llevar a un exceso de algún nutriente, que esto es como lo que se decía antiguamente. O sea, el veneno depende de la dosis. ¿Vale? Muchas veces decimos en consulta que un alimento cualquiera, por muy sano que lo consideremos, en una dosis suficiente, si fuésemos capaces de comerlo, podría matarnos. Entonces,
Hay que tener en cuenta que la alimentación tiene que tener sus cantidades, tiene que tener su distribución y tiene que estar variada. Desde el Colegio de Nutricionistas trabajamos mucho en educar la alimentación de la población en ese aspecto, y el colectivo de dietistas nutricionistas trabajamos en lanzar el mensaje de forma sencilla. Si tenemos frutas, verduras, vegetales, legumbres, tenemos proteínas, tenemos hidratos, hacemos una distribución del plato, como es el plato de Harvard, en el cual la mitad del plato tienen que ser verduras, productos vegetales. Un cuarto, por ejemplo, una ensalada, una verdura a la plancha. Un cuarto, hidratos de carbono, arroz, pastas, si son integrales mucho mejor. Y un cuarto de proteínas, que puede ser, por ejemplo, unas legumbres, pueden ser huevo, puede ser alguna fuente de carnes o pescados. Tenemos ahí un aporte de nutrientes que va a estar cubierto. Entonces tenemos una buena alimentación con pautas muy genéricas. Si volvemos a los problemas de salud, el tema de las dietas milagro, ese querer perder peso tan rápido, ¿qué consecuencias físicas puede tener? Cuando hablamos de las dietas milagro hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el aporte nutricional ya no se va a cubrir, Si lo hacemos durante un corto periodo de tiempo hay unas repercusiones, como por ejemplo si yo me tiro 2 o 3 días sin comer la suficiente cantidad de calorías, de hidratos, de nutrientes en general, no estoy poniendo en riesgo mi salud a corto plazo, pero sí voy a tener unas consecuencias, voy a estar mucho más irritable, voy a tener una sensación de hambre y estoy generando una muy mala relación con la comida, hasta el punto de como algo me castigo, luego compenso, y aquí tenemos un desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en riesgo. A medio o largo plazo las consecuencias son mucho mayores. El problema que tiene la alimentación y la nutrición es que las consecuencias no suelen ser a corto plazo, suelen ser a medio o largo plazo. Que yo haga una dieta milagro durante, vamos a decir, un mes, 2 meses, 3 meses, empiezo a perder masa muscular, empiezan a debilitarse mis huesos, empieza a degradarse todo lo que son los tejidos porque no se pueden renovar, no se puede reparar. Si tengo lesiones, alguna rodilla, un esguince o lo que sea, eso no se va a reparar. Entonces las consecuencias de las dietas milagro van al aspecto físico, al aspecto metabólico e incluso al aspecto psicológico. Son muy peligrosas. O sea, que puede tener repercusiones tanto a nivel físico como en un largo plazo a nivel mental, ¿no? Correcto, correcto. Sobre todo que ahora el tema de los trastornos alimenticios está también muy... Hay mucha gente que lo sufre, ¿no? Culpa de redes sociales, culpa de... Están en auge en el sentido de que tenemos mucha más conciencia. Antes pasaba todo un poco más desapercibido, siempre han estado. Las redes sociales también han jugado un papel muy importante al respecto, en el que se han potenciado mucho. El querer parecerse a alguien, el querer compararse constantemente, incluso la imagen de yo como esto, pues yo lo imito y hago exactamente esto. Veo al influencer o la influencer de turno con un físico que me llama la atención, yo quiero conseguir ese físico y no sé cuál es la realidad de esta persona, pero me está vendiendo en ciertas plataformas, en redes sociales y demás, que para conseguir sus abdominales, para conseguir su glúteo, la estética que tiene o incluso su trabajo muchas veces, lo que tienes que hacer es una dieta X, por ejemplo la dieta de la sandía. Sandía durante todos los días. Tenemos dificultades a nivel nutricional y probablemente, con perdón y con la distancia, solo por comer sandía no nos van a cambiar de trabajo. Va a ser difícil. Bueno, y en este sentido ya has hablado, ¿no?, de ese plato Harvard, cómo debe ser la proporción para tener una fuente de nutrientes adecuada, y vosotros tenéis una campaña que en nutrición también son 3, ¿no? Correcto. ¿Es esta vuestra manera de llegar también a todas esas personas que no saben muy bien cómo orientarse en el tema de la alimentación saludable? Sí, intentamos que los mensajes que trasladamos siempre sean sencillos, que sea algo que podamos entender todo el mundo, nos dediquemos a la sanidad o nos dediquemos a cualquier otro ámbito. Y a nuestras corresponsales de comunicación se les ocurrió una iniciativa muy llamativa, que era que en nutrición son 3. Con este simple gesto me acuerdo de que el plato saludable se compone de hidratos de carbono, como el arroz, la pasta que hemos dicho antes, algo de proteínas, como pueden ser las legumbres, pero el 50%, o sea, mínimo la mitad del plato, para tener salud, para estar fuerte, tienen que ser vegetales, verduras, hortalizas. Cuantos más colores, texturas, sabores, mucho mejor. Y a esto ya le agregamos la coletilla. Si es de temporada y de proximidad, los reyes. Hemos hecho algo perfecto. Cumplimos a nivel nutrición, es sostenible y encima apoyamos al comercio local. En ese sentido tenéis también otra iniciativa que se llama Menchen Territory. Correcto. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste? Sí, Menchen Territory nace un poco de la mano con esto y con un estudio que realizamos en el colegio para tomar mediciones antropométricas en población infantil. Nos encontramos un dato que nos generó bastante incertidumbre y bastante miedo. O sea, el 18% de los niños y niñas que medimos tienen una situación de sobrepeso y obesidad. No solamente medían el peso, sino que miramos la composición corporal de lo que pesan, aunque su peso pueda ser saludable o normal, digamos, el porcentaje mayoritario era grasa, no hay masa muscular.
lo cual nos llama mucho la atención porque esto va muy de la mano con el desarrollo de enfermedades no transmisibles, tipo diabetes, hipertensión arterial y más cuestiones del tipo. Cuando vemos estos datos, nacen algunas iniciativas para poder intentar ponerle solución desde la base, es decir, vamos a educar a los niños. Mensen Territory, una iniciativa lanzada por el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas, en concreto por nuestras compañeras de educación alimentaria, nace como una iniciativa de educación alimentaria en colegios. Pensamos en que lo mejor era que unos dietistas nutricionistas se acercasen al colegio y hiciesen unas charlas, unos talleres con los niños de educación primaria, de la línea de primaria, donde aprendiesen lo más básico, que es el plato saludable. En la línea con nuestro nutrición son 3, que aprendiesen lo básico sobre frutas, verduras, localizar estos alimentos, y además se generan unos recursos para el profesorado para que puedan seguir trabajándolo durante el año mediante juegos, lo que es en educación una gamificación. Que puedan jugar durante todo el año, que se lo pasen bien, que disfruten y que se den cuenta que la alimentación es algo transversal, algo que pueden tener desde casa. También es importante tener en cuenta que esto no solamente depende de los niños. Un niño de 7 años puede saber cocinar más, menos, si sabe cocinar genial, pero generalmente depende de los padres. Entonces, en la edición que tenemos este año hay una pequeña novedad, bueno, un par de novedades. Entre ellas vamos a Alicante, el proyecto Mensen Territory se hizo en colegios de Castellón y Valencia, ahora nos vamos a acercar a Alicante y además tenemos planteado hacer algunas charlas con los padres, con el mismo objetivo. Aprendamos lo que es la alimentación saludable, aprendamos lo que es el plato saludable, cómo empezar a mejorar desde la base, de forma muy sencillita y muy práctica. ¿Crees que la alimentación saludable, el comer saludable, es una asignatura que tenemos pendiente en la sociedad de hoy en día? Porque está muy bien intentar concienciar a los niños, ¿no? Pero como tú bien dices, depende de los padres. Y hay muchos padres que también, por el nivel de vida que llevan de no parar, de estrés, recurren muchísimo más a congelados, a comida no saludable que a la comida sana. Correcto, nos encontramos algo que se repite mucho, es decir, la sociedad actual tiende a no tener mucho tiempo. O sea, la gente en general cada día tiene menos tiempo y si tengo que hacer algo que no tengo conocimiento, no sé cómo se hace, si tengo que preparar una receta y ponerme con el móvil, la tablet, a seguir paso por paso, no tengo habilidades porque no tengo costumbre, no conozco los alimentos, no sé qué es un corte juliana, que muchas veces esto es de gastronomía, pero no sabemos cómo hacer un corte juliana o cómo pelar un calabacín. Hay cosas que hay veces que no sabemos hacerlas. Entonces se me hace bola. No soy capaz o me cuesta mucha más energía tener que hacer una buena alimentación, independientemente de lo que sabemos todos. Comer mejor está relacionado a una salud mucho mayor. Aunque yo esto lo sepa, si me requiere mucha energía se me va a dificultar. Entonces, iniciativas como estas lo que buscan es que la gente pueda comer lo mejor posible de forma sencilla. Una asignatura pendiente que tenemos todos es aprender a comer mejor. Por eso intentamos lanzar estas campañas, estas cosas que estén tan aterrizadas, tan masticadas, para que todo el mundo las pueda aplicar desde ya. Algo muy sencillo. Nuestro plato, si mi plato la mitad mínimo son verduras y hortalizas, ya lo estoy haciendo bastante bien. Acompañado de una buena alimentación, si queremos ser personas saludables, esto tiene que ir ligado al ejercicio, ¿no? Tiene que haber comer saludable no es suficiente, ¿verdad? Se necesita también una cierta actividad física. Correcto, y ya no solamente la actividad física, también el descanso, por ejemplo, los hábitos de salud más allá de la alimentación. Lo que hablábamos antes, el consumo de tabaco sabemos que es perjudicial y genera el desarrollo de muchas enfermedades, la falta de sueño, los niveles de estrés que cada día van a más, porque al final estamos viendo que nuestra sociedad cada día va a ritmos más frenéticos y cada vez tenemos menos descanso para simplemente parar, descansar, dar un paseo. O sea, no tenemos tiempo para esto. Y el poder hacer ejercicio físico nos va a asegurar tener una serie de beneficios. Entre ellos, por ejemplo, tener una buena masa muscular, un ejercicio un poco más de fuerza, nos va a permitir tener un órgano muy grande en el cuerpo, que es nuestra masa muscular, bien desarrollado. Es un órgano que prácticamente funciona a nivel endocrino. Mejora el ánimo, regula mejor los niveles de grasa, los niveles hormonales, nos permite ser mucho más funcionales. Es decir, si yo tengo una masa muscular funcional con 70 años, voy a ser menos dependiente, con 80, mucho menos dependiente. Son edades en las que ya empezamos a ver los problemas de salud de los malos hábitos de toda la vida. Alimentación saludable, ejercicio físico, descanso y buenos hábitos. Son los puntos más clave para poder tener una buena alimentación. Pero ojo, que volvíamos a lo de antes, se nos hace un poco bola saber por dónde empezar. Todo está bien. Es decir, un paseíto al principio me puede servir como actividad física, pero tengo que empezar a hacer cada vez más para poder estar un poquito más fuerte. Una buena alimentación, un poco más de vegetales, ya lo estamos haciendo muy bien. Descanso,
dormir una horita antes, apagar el móvil un poquito antes, ya estamos mejorando, y tabaco, alcohol, cuanto menos mejor. Te has adelantado un poco a mi última pregunta, que era pues, qué serie de recomendaciones podíamos dar, ¿no?, a todos aquellos que quieren empezar a tener un estilo de vida más saludable, pero que también sea asequible y fácil, ¿no?, de hacer, y tú mismo lo has dicho, poco a poco todo está bien. Correcto, al final lo que queremos hacer es que la población tenga facilidades, que sea todo aterrizable. Un problema que encontramos, por ejemplo, mucho en consulta es que la gente no sabe muy bien por dónde empezar. Hay gente que en su casa, por ejemplo, ha tenido muy buenos hábitos alimentarios y ya viene con mucho trabajo hecho. Hay gente que no tiene absolutamente ningún conocimiento y viene con muchos mitos, o viene de historias con muchas dietas milagro, situaciones muy complicadas. Incluso ya las limitantes que puede tener cualquier persona. Tengo una lesión de rodilla, tengo una lesión en la espalda. En esos casos sí que es recomendable acercarse lo máximo posible a un profesional que nos pueda ayudar. En el resto de la población, si más o menos podemos empezar a hacer algo, acercarse a un profesional nos va a mejorar, pero ya podemos hacer trabajo desde casa. Es decir, yo ya puedo estar metiendo alimentos que sean más de origen vegetal que de origen animal. Voy a notar un gran cambio. En consulta vemos mucho, por ejemplo, el caso del paciente que quiere perder grasa, que quiere mejorar su composición corporal y mejorar su salud. Simplemente quitando algunos ultraprocesados y metiendo algún producto más fresco, menos etiquetas, vamos quitando etiquetas, ponemos productos más frescos, ya mejora mucho su salud y mejora mucho su composición corporal. O sea que todo es voluntad, ¿no?, prácticamente. Ojalá fuese todo voluntad. Muchas veces se tiene la voluntad, pero no se tienen las herramientas. Ahí sí que cuando hay mucha voluntad, nos faltan herramientas, lo hemos intentado, no lo conseguimos, que la gente se acerque al profesional, que se acerque al dietista nutricionista, que estamos encantados de ayudar a la población, que al final es nuestro objetivo. Nos encantaría poder hacerlo sobre todo desde el ámbito público, pero bueno, estamos trabajando en ello para poder estar presentes lo máximo posible y poder ayudar a la gente. Es importante al final que la gente entienda que no somos un sanitario que muerde, no prohibimos, no eliminamos productos, no eliminamos alimentos. Lo único que queremos es que la gente coma mejor, y en algunos casos concretos sí que tenemos que tener cuidado con algunos alimentos, pero generalmente todo bien llevado y con buenos hábitos como los que hemos mencionado hace un rato, se consigue una alimentación de calidad y una salud de hierro. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estos apuntes que seguro que ayudan a muchísima gente a empezar a tener un estilo de vida más saludable. Muchísimas gracias a vosotros.